Hola, buenos días. Con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. El programa de hoy lo hago a petición de un seguidor llamado Javier Torres. Buenos días, Javier. ¿Cómo estás? Me dijo que sería interesante conocer la revolución islámica en Irán y sus protagonistas y el carácter único de la República Islámica de Irán. Me temo que el sujeto es demasiado extenso, pero intentaré resumirlo lo mejor posible. Irán es el país antiguamente conocido como Persia. No hace falta decir que Persia es una nación antiquísima y una de las grandes civilizaciones de la Tierra. Pensemos solamente que en el tiempo de la Grecia clásica, de Atenas y Esparta, el papel de Persia pues es importantísimo. Incluso tenemos expresiones como correr el maratón. El origen es la batalla de Maratón entre griegos y persas, en las que un soldado corrió a pie la distancia entre Maratón y Atenas para dar la noticia de la victoria. Después tenemos a Alejandro Magno, que la labor de su vida fue la conquista del imperio persa. Los persas han sido conquistados más de una vez a lo largo de su historia, pero siempre han terminado por sobreponerse y por levantar cabeza. El primero que conquistó por completo el imperio persa fue Alejandro Magno, pero después de eso Persia renació. Durante toda la historia del imperio romano fueron los vecinos orientales del imperio y tuvieron muchas guerras con el imperio romano. El imperio persa tuvo un papel esencial en poner en contacto a la India, China, al oriente, con Europa, con el occidente. La seda, por ejemplo, llegó a Roma en el tiempo de Julio César. Cuando César celebró su triunfo, adornó las calles de Roma con pendones de seda. Los romanos y los persas tuvieron una guerra constante que se prolongó hasta el tiempo de los bizantinos. Precisamente fue esta guerra constante la que permitió que ambos imperios fuesen conquistados por los árabes, porque se debilitaron uno al otro hasta el extremo de que no fueron capaces de enfrentarse a un nuevo invasor. Y entonces la conquista árabe es un episodio muy trascendente en la historia de Persia, porque con los árabes vino la islamización. No la arabización, sin embargo, porque los persas siguieron hablando su lengua. Otra cosa que hay que tener en cuenta sobre Persia es que su versión del Islam es el chiismo, mientras que la gran mayoría de los países árabes siguen la versión suní. La división entre suníes y chiíes, en principio, es una disputa política. En los primeros años del Islam hubo un conflicto entre Muawiyah ibn Abu Sufyan, gobernador de Siria, y Ali ibn Abu Talib, primo del profeta Mohammed, sobre el califato. Este problema no quedó definitivamente resuelto en vida de los protagonistas, continuó con sus descendientes. Muawiyah nombró su heredero a su hijo Yazid. Esto fue una novedad en el Islam. Por primera vez alguien alcanzaba el califato a título hereditario. De hecho, acababa de aparecer la primera dinastía de califas, la dinastía Omeya. Y los partidarios de Ali
pues se indignaron. En el sur de Irak, Ali tenía muchos partidarios. Hasta ahora el sur de Irak continúa siendo predominantemente chií. Bien, los habitantes de Kufa llamaron al nieto de Ali, Hussein, para rendirle pleitesía como califa. Hussein se puso en marcha hacia Kufa y fue interceptado por fuerzas de Yazid en la ciudad de Kerbela. El gobernador de Kerbela exigió a Hussein que rindiera pleitesía al califa Yazid, que le jurara fidelidad. Hussein se negó porque hacerlo habría sido renunciar por completo a su pretensión de ser califa en tanto que descendiente de Ali. Bueno, pues las fuerzas de Yazid eran muy superiores a la pequeña escolta, al pequeño séquito que llevaba Hussein, y en el combate subsiguiente Hussein resultó muerto. La muerte de Hussein resultó en la segunda fitna. La palabra fitna en árabe significa ruptura de la comunidad, vaya, guerra civil. Tenemos la fitna de Al-Ándalus, que es cuando el califato omeya se fragmentó en los reinos de taifas. Desde entonces, los musulmanes están divididos en sunna y shia. Los suníes son mayoritarios en casi todos los países árabes. Las excepciones son Yemen, Oman. Los chiíes forman importantes minorías en muchos países del Golfo, como Irak, Arabia Saudí, pero la mayoría de los chiíes están en Irán. ¿Por qué Irán optó por la Shia? Bueno, yo pienso que era un elemento diferenciador frente a los árabes. Los califas omeyas, su centro de poder era Siria. Y los persas, los iraníes, al adoptar el chiismo, esto les permitía marcar una distancia, seguir siendo musulmanes, pero no someterse a los califas, a la dinastía que consideraban usurpadora. Luego, a raíz de esta disputa política, pues surgieron algunas diferencias teológicas que no son muy importantes en realidad. Los chiíes sostienen que el profeta en vida nombró como su sucesor a Ali, pero lo hizo con una frase ambigua que se presta a interpretación. Todo radica en la acepción que le demos a una palabra, la palabra maula, que podemos interpretar como servidor o como amado, dijo el profeta. Todo el que es amado por mí es amado por Ali, interpretación de los suníes. O bien, todo el que me sirve, sirve a Ali, interpretación de los chiíes, que implica que Ali heredó la autoridad. Sea como fuere, en la actualidad entre chiíes y suníes hay otras diferencias importantes. A menudo se compara a los chiíes con los cristianos. Se dice que son más próximos a los cristianos. La historia de la muerte de Hussein se ha comparado con la pasión de Jesús, donde hay un hombre justo que muere a causa de las intrigas de sus enemigos. Aquí Hussein sería el equivalente de Jesús y el califa Yazid pues sería el equivalente de Judas. Es decir, es el máximo exponente de la maldad y de la villanía. En Kerbela está la mezquita del imán Hussein,
que es un centro de peregrinación muy importante para los chiíes, tanto de Irak, Kerbela está en Irak, como de Irán. Otro punto que permite comparar a los chiíes con los cristianos es la existencia de lo que se ha dado en llamar un clero chií. Vamos a ver en qué consiste este clero. Bien, los chiíes creen que un creyente que quiere obrar de forma correcta en todas las situaciones y circunstancias de la vida, solo puede hacerlo si, a empezar, conoce perfectamente la lengua árabe con la competencia de un filólogo, porque el Corán, el libro santo de los musulmanes, está escrito en árabe y claro que existen traducciones, pero no se puede comprender plenamente si no es en la versión original. Segundo, solo una persona que conoce el Corán al dedillo, de pe a pa, del derecho y del revés, puede actuar en todos los casos de forma correcta. La tercera condición. Bien, sabemos que el Corán, además de ser un libro religioso, es también un texto legal y es fuente de derecho, sobre todo en lo que respecta al derecho civil, todos los temas de matrimonio, herencia, etcétera, etcétera, se rigen por las disposiciones del Corán. Pues es imprescindible un conocimiento extenso de la jurisprudencia islámica. Y a estas tres condiciones se añade una cuarta, que es una conducta piadosa, ejemplar. Si una persona reúne estas cuatro condiciones, se le considera un mujtahid, es decir, un maestro. Y solo un maestro puede tomar decisiones sobre asuntos que no vienen especificados de forma explícita en el Corán o en el Hadith, que es la colección de dichos del profeta, de cosas que dijo el profeta al margen del Corán. Si uno no es un maestro, un mujtahid, y quiere obrar de forma correcta, entonces debe seguir a un maestro. De alguna forma, la sociedad chií está dividida en maestros y discípulos de los maestros. Uno que no es discípulo ni maestro, pues conoce cuáles son las obligaciones de un musulmán de forma genérica. Pero si quiere verdaderamente profundizar, vivir intensamente su fe, su propio juicio no basta. Necesita ser guiado por un maestro. Entonces, ¿qué ocurre? Que los ulemas, es decir, estos maestros, pues tienen mucha más influencia en la sociedad que los ulemas suníes. Porque entre los suníes, el ser imán, en principio es solamente el que dirige la oración. Y cualquier musulmán está cualificado para esto. Es algo que no imprime carácter y que no crea una separación. No hay categorías diferentes de personas.
entre los suníes. Entre los chiíes esto ocurre en todas las sociedades islámicas en mayor o menor grado, pero entre los chiíes, como es obvio, la instrucción está muy asociada con la autoridad. Por eso hablamos de un clero que es visto con gran respeto por el conjunto de la población, a los que se considera los guías de la comunidad. Incluso entre los chiíes se considera que estas personas están inspiradas por Dios. Lo mismo que el Papa cuando habla es cátedra, sí, que habla por inspiración divina. Pues esto se aplica a los guías, maestros chiíes. Bueno, hay que decir que Persia es comparable con el caso de China. Hubo una época, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en que estuvo muy bajo la influencia de potencias extranjeras, concretamente de los ingleses y de los norteamericanos, pero nunca fue colonizada, nunca fue una colonia. En el año 50 aproximadamente, Irán, Persia, era una monarquía parlamentaria, donde el soberano era el Shah Reza Pahlavi, pero había elecciones, había un parlamento. En el año 51, el primer ministro Mossadegh quiso nacionalizar la industria del petróleo, porque la industria del petróleo era propiedad de una compañía británica que se quedaba casi todos los beneficios, entregaba una parte muy pequeña de los mismos al gobierno de Irán, de forma que beneficiaba muy poco al conjunto de la población. Los británicos no estaban contentos con esta iniciativa, pidieron ayuda a los norteamericanos y montaron un golpe de Estado impulsado por los respectivos servicios secretos, el MI6 y la CIA, y depusieron a Mossadegh. Y el Shah, de ser un monarca constitucional, pues se convirtió en un rey absoluto que ejerció el poder con un grado de arbitrariedad muy notable. El Shah montó una policía secreta llamada el Sabak, según los consejos de la CIA, que ejerció una represión muy grande sobre toda la oposición política. Una represión acompañada de una gran censura sobre la literatura, sobre los medios de comunicación. El Shah, por otra parte, llevaba un estilo de vida fastuoso, vivía con grandísimo lujo y ostentación. No se puede decir que durante el periodo de gobierno absoluto del Shah el pueblo estuviera hundido en la pobreza, porque a partir del año 1973, cuando la guerra de Yom Kippur, los países árabes decretaron un embargo petrolero contra Occidente y los precios del petróleo subieron considerablemente. Lo mismo ocurrió en Irán. Cierto es que gran parte de este dinero extra el Shah lo gastó en comprar armas carísimas a los norteamericanos. Los gastos armamentísticos de Irán aumentaron un 800% en este periodo. Pero, por otro lado, el Shah decretó la llamada Revolución Blanca, que consistió principalmente en una reforma agraria. Lo que hizo el Shah fue privatizar las industrias nacionales
y confiscar las tierras de los grandes terratenientes y compensarlos con acciones de estas industrias. La idea no era mala, pero no se aplicó bien, porque el gobierno del Shah se caracterizaba por una inmensa corrupción. Durante la Revolución Blanca, la cantidad de tierra en manos de los campesinos no aumentó. ¿Cómo fue esto posible? Muchos campesinos directamente no recibieron ninguna tierra y otros muchos recibieron cantidades tan pequeñas que no les permitían vivir, y unos y otros tuvieron que emigrar a las ciudades. En las ciudades la industria estaba en pleno crecimiento y pudieron absorber esta mano de obra. Sin embargo, nos encontramos con una cantidad de personas desarraigadas que habían visto cómo sus modos tradicionales de vida habían sido considerablemente alterados. Por otra parte, el Shah era hostil al clero chií. Quería un estado secular. Tomó medidas para extender la instrucción. ¿Cómo lo hacía? Pues, por ejemplo, los maestros, cuando les tocaba hacer el servicio militar, en lugar de ir al ejército, podían trabajar como maestros en zonas rurales. Esto rompió el monopolio de la enseñanza que tenían los ulemas, el clero chií, de forma que estas personas se convirtieron en enemigos de la Revolución Blanca. Entre ellos, el que más destacó por sus críticas al Shah fue precisamente el ayatolá Jomeini. Hay que decir que Jomeini no adoptaba un punto de vista egoísta de que eso iba a perjudicarlo personalmente a él y sus compañeros, etcétera, etcétera, sino que criticaba al Shah por ser una marioneta de poderes extranjeros y de poderes que además no eran musulmanes. Por ejemplo, el enfrentamiento con el Shah por el que éste acabó expulsándolo de Irán y Jomeini tuvo que exiliarse a París fue porque el Shah proclamó la extraterritorialidad para los extranjeros residentes en Irán. Es decir, estas personas no estaban sujetos a la justicia ordinaria del país. Todo esto era visto por el pueblo iraní como una humillación. Hemos dicho, los iraníes pertenecen a una cultura muy antigua cuyas raíces se hunden en el pasado, mucho tiempo atrás. Son sensibles a las cuestiones de dignidad nacional, de soberanía. Por otra parte, el Shah quería occidentalizar Irán, y esta occidentalización de las costumbres provocaba un enorme rechazo. La revolución islámica, que se produjo en el año 1979, no se explica adoptando un punto de vista económico, adoptando un análisis materialista, porque los asuntos de la soberanía, de la identidad, los asuntos culturales jugaban un papel importantísimo. Los iraníes no querían ser un vasallo de los Estados Unidos, no querían ser una colonia con otro nombre. No olvidemos que en Irán había una tradición de lucha por la libertad y la democracia, que venía de los años anteriores al golpe, que el Shah se había convertido en el
soberano absoluto de Irán, a cambio de anular la nacionalización del petróleo, que era una causa muy popular. Y había depuesto a Mossadegh, un ministro que era asimismo muy popular y muy querido por los iraníes. Su régimen había nacido, digamos, con un pecado original. Y la secularización, pues, fue rechazada por una parte muy considerable de la población. Cuando las protestas populares crecieron en intensidad hasta el punto de provocar el exilio del Shah Khomeini, a quien el pueblo identificaba con Hussein, o sea, con el hombre justo, perseguido por un malvado como Yazid, que en este caso Yazid era el Shah. Cuando Khomeini volvió a Irán, a pesar de que en la revolución participaban otros elementos, no solamente los islamistas, sino también los comunistas, Khomeini consiguió ganar con amplia mayoría un referéndum para crear la República Islámica de Irán. Y la constitución de la República Islámica de Irán, ¿qué es lo que dice? Que en Irán cualquier ley, sea civil, sea penal, y cualquier decisión importante tiene que estar inspirada en el Corán. Y de hecho la Constitución cita versículos del Corán en no sé cuántas ocasiones. Y también deja claro que la revolución islámica se ha hecho sobre todo por la soberanía nacional. Los artífices de la revolución islámica tenían muy claro que sin soberanía no hay libertad, ni hay nada de nada. Por ejemplo, prohíbe que en Irán haya bases militares o haya presencia de fuerzas extranjeras. Pero, por otra parte, se dice que el nuevo Estado Islámico es un Estado democrático. Vamos a ver hasta qué punto esto es cierto. En Irán, el Majlis o el Parlamento es elegido por el pueblo. El presidente del gobierno también. Asimismo, es elegido por el pueblo un órgano que se llama el Consejo de Expertos, que es el que elige al líder supremo. El líder supremo, el primero fue Khomeini y ahora es Khamenei. Y el líder supremo es el que formula los grandes principios de la política iraní. Un ejemplo, Irán no ha intentado construir una bomba atómica porque en una fetua es un dictamen jurídico del Ayatollah Khamenei del año 2003, pues así se dijo. En Irán, pues digamos que no hay soberanía popular porque el poder del Parlamento pues está mediatizado por el gran líder supremo, el gran líder espiritual. Pero no solamente por el líder supremo, porque hay otro órgano que se llama el Consejo de Guardianes de la Revolución. Este consejo está formado por clérigos y juristas. El consejo es elegido por el Parlamento, pero los juristas son elegidos a propuesta del Justicia Mayor, que a su vez es nombrado por el líder supremo. Y el Consejo de Guardianes de la Revolución pues tiene poderes muy importantes. Entre otros, puede vetar a un candidato al Parlamento
o a un candidato a primer ministro porque a su juicio no reúne las condiciones adecuadas, es decir, ser un buen musulmán y un hombre fiel a los principios de la revolución islámica y de la constitución. Si hay un conflicto serio entre el Parlamento y el Consejo de Guardianes de la Revolución, ha ocurrido que el Consejo de Expertos pues se encarga de mediar. Pero en última instancia, en Irán hay dos grandes tendencias políticas, ¿no? Están los principalistas o conservadores y están los reformistas. Los reformistas, según el voto popular, son más fuertes que los principalistas y deberían tener más poder. ¿Por qué tienen menos poder? Pues por los grandes poderes del Consejo de Guardianes de la Revolución, que se dedica a vetar a candidatos reformistas y consigue que los conservadores pues siempre tengan mayoría en el Parlamento. O sea, Irán no es una democracia en el sentido que la entendemos en Europa. Aunque, bueno, en Europa hay mecanismos parecidos, ¿sí? Resulta que en las recientes elecciones en Rumanía, el candidato que ganó la primera vuelta, Georgescu, pues fue vetado por el Tribunal Constitucional porque resulta que este hombre simpatizaba con los rusos y no era un rusófobo, como parece ser que es condición sine qua non para alcanzar las esferas de poder en Europa últimamente. Pero sin embargo, Irán es mucho más democrático que muchísimos países de la región. Bueno, de Siria ni hablamos. De que Arabia Saudí, por supuesto. Irak y Jordania, digamos que a estos países les falta lo que Irán tiene y considera irrenunciable, que es soberanía. En Irak, por ejemplo, hay un parlamento que ha pedido varias veces a los soldados americanos que se vayan del país, que se evacúen sus bases en Irak. Y los americanos por aquí les entra y por aquí les sale. Por último, añadir que hay que huir de cualquier identificación con el clero chií de Irán, con personajes como los talibán. Entre los chiíes de Irán hay un debate constante sobre cualquier nuevo fenómeno, nueva tendencia en la sociedad, sobre cómo eso se puede encuadrar en una sociedad islámica, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos con cosas que a muchos a lo mejor les resultan muy sorprendentes, como que las operaciones de cambio de sexo en Irán estén autorizadas, sean legales. Aunque el razonamiento para llegar a esto sea que son un mal menor, son preferibles a la homosexualidad, por ejemplo. Bueno, temo que hoy he hablado muchísimo. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, denle al botón me gusta
Y si les apetece suscribirse a mi canal, pues yo se lo agradezco enormemente. Hasta la vista.